fuerte aplauso al Rey. Gracias a Dios, gracias al Padre, un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Rey. ¿Y cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué puedes tú aportar a esta tierra que está en caos con ese testimonio? Y parte de eso es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy en esta temática de los personajes que Dios ha utilizado a lo largo de la historia bíblica y en nuestra historia contemporánea. Pero antes de eso, quisiera orar por este día. Gracias, Padre, por esta mañana, por la palabra que tú has preparado. Gracias por los corazones, mi Dios, que en este momento están dispuestos a escuchar tu voz. Y bendecimos, Dios, todo lo que tú quieras hablar con nosotros, todo lo que tú quieras darnos a entender a través de tu palabra. Te pedimos, Dios, que solo sea tu palabra la que salga en esta mañana y solo sea tu aprendizaje el que tengamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues bienvenidos a esta congregación Dos Ríos. También saludamos a toda la gente que está viendo esta transmisión en vivo, a los más de 1,500 personas de toda Latinoamérica. Es un nombre en fe, ¿no? Finalmente, mucho de eso también depende de nosotros como congregantes, que estemos anunciando las buenas nuevas. Las buenas nuevas ya no van a pie solamente, todavía algunas buenas nuevas van a pie, y otras buenas nuevas van en formatos diferentes como una transmisión en vivo. Y quiero iniciar este mensaje, y ahorita vamos a descubrir el personaje del cual Dios quiere hablar el día de hoy. Quiero iniciar con una pregunta simple, pero sincera. Y esta es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Antes de las ofrendas cantábamos algo que solo si has atravesado una situación puede ser real. Y te aseguro, todos aquí y todos allá que están viendo esta transmisión, algo ha pasado en su vida que ha sido una tempestad, pero en esa tempestad ha sido coronado Dios como Rey. Y a Él le ha placido a través de esa situación decir, a pesar de todo eso, me siento en mi trono con autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y por eso la pregunta, aunque suena simple y trillada, ¿cómo estás? Es porque si es un bien, estoy bien, pues que sea un bien con sentido. No todo el tiempo estamos bien, no todo el tiempo estamos fuertes, no todo el tiempo tenemos las manos levantadas. Hay un montón de situaciones en la vida que pareciera que confabulan en contra de eso. Un montón. Y quiero que mantengas esa pregunta en tu mente. ¿Cómo estás? Y va más allá del cómo me siento, del qué está pasando en mi vida. El estar conlleva un montón de cosas más. Un montón de cosas más que tiene que ver con nuestra identidad y nuestra integridad. Ahora otra pregunta. ¿Cómo te ha ido durante esta época del COVID-19? Montón de gente ha perdido familiares, ha perdido trabajos, ha perdido todo. Hace no mucho, un amigo que es doctor publicaba en sus redes sociales que era impresionante cómo el COVID recién había aniquilado una familia completita. Esposo, esposa, hijos, 4 integrantes borrados de esta faz de la tierra. Imagínate el calvario, el sufrimiento de esa familia. Pero a ti, ¿cómo te ha ido en COVID? De entrada estás aquí. De entrada estás aquí sano, ¿no?
Jaime continuamente nos decía, y a las personas que les ha dado COVID de esta congregación, los ha mantenido en pie, ninguno ha fallecido. Y eso es algo por lo cual darle gloria a Dios. Y por último, y ya después de esto iniciamos, y en este tiempo, ¿qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha revelado? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado? Y solo quienes conocen su voz pueden atender ese llamado. Algo que yo he aprendido y a través de la Biblia y en mi vida personal, cuando nos atrevemos, porque sinceramente quien se atreve a hacerlo es porque tiene la disposición y la voluntad que Dios le da para hacerlo, pero cuando levantamos nuestra voz y decimos, Dios, quiero escuchar tu voz, quiero que me hables, quiero escucharte, hay dos condiciones. La primera es estar atento a la voz de su palabra. Y la voz de su palabra puede venir de varias formas. Puede venir a través de una persona que Dios utilice y ponga su palabra en esa persona. Puede venir tal vez en una prédica como esta. Puede venir incluso en una canción. Y la más deliciosa de todas, que requiere tiempo e intimidad, es en oración y leyendo su palabra. Y aquí viene la segunda condición. Normalmente yo he visto, ahora sí que ese es mi testimonio, ¿no? Magnífica canción, por cierto. Yo he sido testigo que cuando Dios me habla, o he visto que le habla a alguien, incluso leyéndole la palabra, lo que menos dice es algo que va a dejar cómodo a esa persona. De ninguna manera. De ninguna manera la palabra que Dios nos dé va a ser algo que nos va a dejar cómodos, va a ser algo que digamos, esto era lo mero que yo decía. Porque generalmente la palabra, la voluntad de Dios, tiene que ver con los deseos de su corazón. Tiene que ver con los propósitos que Él tiene preparado. Y los 2 domingos, y aquí hago un resumen de las últimas 2 prédicas por las cuales Dios nos ha hablado. En una, aprendíamos que un hombre en un cántaro era una imagen, una señal, tipo del Espíritu Santo, la cual los discípulos que Jesús había mandado, era del Espíritu Santo. Y todo lo que Dios nos enseñó a través de esa prédica, ¿no? El domingo pasado, Dios nos mostraba que habían 2 cositas que teníamos que hacer. ¿Alguien se acuerda de esas 2 cositas? Labrar y guardar su palabra, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver otras 2 cositas más. Y aquí comienzo mi mensaje y el personaje está re fácil. Yo no quería que fuera alguien re fácil. Lo quise rebuscar, ya sabes, así como para que se viera la magno revelación, pero cuando Dios dice, es por acá, ¿vale? Y está en Josué 2:1, capítulo 2, versículo 1, y a partir de aquí Dios nos va a enseñar todo lo que conlleva obedecer su palabra. Y Josué, haciendo una reseña de su vida, comienza su libro de la forma más espectacular que existe, y es con la conquista de la tierra prometida. Re fácil, ¿verdad? O sea, pareciera como que, no hombre, ya todos se lo dieron peladito a la boca a Josué y vámonos, ¿no? Eso es como para entrar en contexto. Y Josué, capítulo 2, versículo 1, dice, Josué envía a Jericó espías. Yo estoy leyendo Reina Valera contemporánea, ustedes van a ver una Reina Valera del 95, creo, pero es muy similar. Y Josué envía desde Sitín, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de estas tierras y de la ciudad de Jericó.
Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab y allí pasaron la noche. Se escucha bien fácil hacer todo eso, ¿ah? O sea, meterte a una ciudad que históricamente entendemos que era una ciudad muy fuerte, con unos muros impenetrables. De hecho, no me voy a meter en esa historia, pero ya saben la conclusión de la historia de los muros de Jericó, cómo Dios los derrumba. Y a pesar de que era tal vez una orden suicida, porque para esto Josué venía de haber peleado batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla. Y oh sorpresa, todas como campeón. ¿Por qué? Porque iba en el nombre de Dios. Entonces, claro que por supuesto que Jericó ya estaba esperando al ejército de Israel, comandado por Josué. Por supuesto que estaban a la expectativa. Y cuando tú estás esperando a ver el trancazo, estás con la alerta en alto. Supongamos que esto es una ciudad, tenemos las puertas con gente, tenemos tal vez allá arriba unos francotiradores y con harta tecnología tendríamos unos drones tal vez sondeando el área, etcétera. Entonces, tu nivel de alerta está a tope. Y si por casualidad tú crees que Jericó no sabía cómo se veían, cómo se vestían, cómo hablaban una persona de Israel, pues estás equivocadísimo. Por supuesto que lo sabían. La inteligencia militar existe de siempre y así se ganaban las guerras, con estrategia. Entonces, en un muy breve versículo está la primera locura. Vayan, métanse y espíen. Ah, hombre, sí, unas enchiladas. Y yo creo que Josué era chef, porque puras enchiladas preparaba. Y yo me puse a pensar en qué, no Josué, olvídate, ¿no? O sea, Josué, pues comprendemos, entendemos que estaba ungidísimo y tenía conexión directa con Dios para todo lo que le revelara. Pero estos dos personitas, como si yo le dijera a Naoki y a Samuel, váyanse a pie en la noche, cuando venimos al ensayo, váyanse a pie al Oxxo y tráiganme 2 cocas, ¿no? ¿No? La calle, cómo está aquí, de entrada de peligrosa por los carros, todos los peligros sabidos y por haber. Entonces, estas dos personas, ¿qué debieron tener en la cabeza? Una, para aventarse, ¿no? Para hacer el trabajo. Y dos, para obedecer sin chistar. Para obedecer sin chistar. Es decir, órale, vámonos. Y de ahí para adelante comienza la historia de la conquista de Jericó, pero yo no me quiero ir para adelante, yo me quiero ir para atrás. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa antes de esta instrucción? ¿Qué pasa antes para que estas dos personas digan, vámonos, va, yo me aviento? Acuérdense que Josué, junto con Caleb, ya venían de una formación de haber combatido y estado en diferentes batallas y peleas. Tanto así que antes de llegar a este punto, mucho antes, Josué y Caleb fueron espías. ¿De acuerdo? Josué y Caleb recibieron la orden de Moisés para ir a espiar. ¿Y con qué regresaron? Con un ramononón de uvas, con un fruto que atestiguaba que la tierra donde iban efectivamente era la tierra que produce leche y miel. Y quiero que leamos lo siguiente, que es parte del contexto de estas dos personas. Y otra vez, el personaje es Josué, pero estas dos personas revelan mucho de lo que Dios es en la historia de Josué. Y en el capítulo 1 de Josué, de los versículos 1 al 10, anótalo, igual lo voy a leer, pero para que me vayan siguiendo. Y justo es lo que les decía, el arranque de Josué fue algo espectacular. Es como cuando tú entras a ver una película de acción, y quienes les gustan las películas de acción, a mí me encantan las películas de acción, lo que uno espera en una película de acción es acción, del principio al final, desde que empieza, por lo menos rapidito, ¿no? Vamos entrando en calor. Y Josué nos da esa película, o Dios nos da en el libro de Josué esa película,
Y en el versículo 1 del capítulo 1 dice el título, Preparativos para la conquista. Vámonos. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés. Y una connotación ahí bien interesante, el hecho de que Josué era siervo de Moisés, entendiendo las traducciones de la Biblia, no era un sirviente, no era una persona que por decisión de otro estaba sirviendo. ¿Okay? En las connotaciones de la palabra, ese siervo quiere decir que era un ministro por voluntad propia. Él decidió servir por su voluntad, decide servirle a Moisés. ¿De acuerdo? Era siervo de Moisés y le dijo Dios a Josué, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. Esto sucede en el libro anterior a Josué, que es de Deuteronomio. Ha muerto, de ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, un río de aproximadamente unos 70, por ahí, entre 40 y 80 metros de anchura. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Y anoten ahí algo, pónganlo en su celular, no sé, subrayenlo de alguna manera, porque esto es una gran promesa que se repite de vez en vez en la Biblia, donde Dios nos dice que donde pongamos nuestros pies algo va a pasar, hablando de los hijos de Dios. Donde pongamos nuestros pies, te daré la tierra. Donde pongas tus pies, serás de bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, de aquí en adelante, Dios es muy incisivo en dos cosas con Josué. Y ahorita vamos a ver por qué, o más bien qué son esas dos cosas que es Dios constante y le dice y le machaca para que le quede claro qué es lo que tiene que hacer. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que yo les daría. Ahora, ¿por qué Josué tenía que ser esforzado y valiente para repartir al pueblo la tierra que él prometió? Pues ahí está la tierra, ¿para qué quieres un valiente y un esforzado para repartir? De entrada, para ganarla, ¿ok? Acuérdense que ahí todavía no era suya. Ahí estábamos aquí en el borde y vámonos al vacío, porque de aquí para adelante es, entre comillas, a ciegas. Digo entre comillas porque es a ciegas de lo que yo sé, de lo que yo veo y de lo que yo pienso. Pero este pequeño paso del vacío, ese pequeño paso es creyendo y teniendo fe que el piso lo va a poner Dios. Pero, y aquí viene, es que me encanta el énfasis de Dios. En el 6 le dice, esfuérzate y sé valiente porque vas a repartir la tierra. Y en el 7 le dice, pero, ¿no? Pero, ¿no? Ya saben qué viene después del pero. Pero tienes que esforzarte y ser, ahora le agrega, muy valiente. ¿Será que Josué carecía de valor? ¿Será que Josué le faltaba algo? ¿Será que Josué como persona, como individuo, como comandante de ejército, le faltaba esfuerzo y valentía? Yo no creo que haya un comandante, un general, como sea que se llame, del ejército, que no sea valiente. No quiero decir con esto que no tenga miedo, que es muy diferente. ¿Ok? El miedo se confronta y se afronta con el valor que Dios nos da, hablando en un contexto espiritual. Y aquí leemos ese pero tienes que esforzarte, y ahora le agrega, y ser muy valiente.
Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Este libro de la ley es todo lo que ya había escrito Dios, especialmente los 10 mandamientos, y medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Entonces, el esfuerzo y la valentía le agrega, además, que tenía que nunca apartarse de la palabra de Dios. Tú quieres que te vaya bien, no te apartes de esto. No te apartes de mi palabra. Y ni siquiera es no apartarte de la Biblia como libro, como compendio de libros, porque para esto la traducción de Biblia es que es un compendio de libros, 66 libros, y diría el pastor Riverol, de pasta a pasta tiene filo, ¿no? Y nos llama a que con esfuerzo y valentía no nos apartemos de la ley, que no nos apartemos de su palabra. A mí me queda bien claro esto. Cada uno puede tener una interpretación, una percepción diferente del por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Okay? Y mira que te lo dice alguien que sabe cuando pasa algo, por qué le pasa. Sin embargo, interpretación personal, percepción personal, no creo jamás, nunca, que Dios manda lo malo para enseñarte algo. Yo creo que Dios se vale de todo, bueno y malo, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, para que tú sepas y veas que de ti no depende. No depende de lo que hagas, no depende de tus habilidades, de tus conocimientos, no depende en nada de ti que te vaya bien, así como tampoco depende de ti que te vaya mal. Pero en el bien que te va y en el mal que te va, ¿qué cantábamos ahorita? En medio de la tempestad. ¿En medio de la tempestad qué? Imagínate, los hijos del rey así todos aguados. ¿En medio de la tempestad qué? Él es rey. Él es rey. Indistintamente de lo que suceda, digas, grites, berrees y patalees, Él es Dios soberano. Y le ha placido que eso que te está pasando pase, pero no para que te vaya mal, sino para que te esfuerces y seas valiente, con la condición de que si no te alejas de tu palabra, ¿qué decía? Nunca te apartes de ella, medita, etcétera, en todo lo que está escrito. Estamos en el versículo 8, para que prospere tu camino y todo te salga bien. No dijo que te vaya bien, dijo te salga bien. Es muy diferente que te vaya bien a que te salga bien. Y la pregunta aquí es, bueno, sí está fácil, ¿no? O sea, labrad y guardad y ahorita pues me esfuerzo y soy valiente, pero con la condición de que este libro, esta palabra, no se debe de apartar de mí. Para nada. O sea, esto me tiene que acompañar si me va bien o si me va mal. ¿Para qué? Para que cuando me vaya bien, vaya, todo me salga bien. Y cuando esté mal, ¿qué? Cuando mi familia le dé COVID y esté en el desierto, ¿qué? Cuando esté yo postrado por una enfermedad, ¿me está yendo bien? O si no tengo trabajo, ¿me está yendo bien? O lo que gustes y mandes, una enfermedad, lo que sea, ¿me está yendo bien? Probablemente en nuestra percepción no nos está yendo bien. Mucha gente fallece, mucha gente muere, un montón.
porque no les está yendo bien, económicamente, sentimentalmente, en la salud, etcétera. Un montón de gente muere. Y nuestra interpretación en automático es, no está con Dios. A ver, mi testimonio. Fallece mi papá a mis 12 años. ¿Me estaba yendo bien? Cero. Cero, porque él era la única fuente de ingresos en la casa. ¿Quién vino al rescate? Dios. Dios vino al rescate. Y no es que nos fuera bien de ahí en adelante, o sea, no es como que, nos hicimos millonarios, nos cayó el billetazo. Un hombre. Me puse más negro, eso sí, sin duda. Empecé a colorear más. Pero para nada me estaba yendo bien. En la casa, los amigos de toda la vida saben que a veces comíamos puro frijol, caldito de frijol, buenísimo, con arrocito. A mí me encanta, por ejemplo, el arroz rojo con plátano. Y allá en México hacen la locura de ponerle mayonesa. Y yo también le ponía mayonesa. Y eso era lo que había. En alguna ocasión mi mamá y yo hicimos cuentas de lo que gastábamos contra lo que ella percibía cuando nos iba mal, ¿no? Cuando no nos estaba yendo bien. Y había un déficit, había una deuda todos los benditos meses, y digo entre comillas, porque se supone que para pagar 3 colegiaturas, mantener 3 cavernícolas, literal, los 3 García somos cavernícolas porque comemos muchísimo, y yo soy el que come menos, imagínate. Entonces, para mantener esos 3 hombres que tragaban como si no hubiera mañana, de verdad, mi mamá compraba 2 cajas de 12 litros de leche, 2 a la semana, una caja nos duraba 3 días. Bueno, historia larga, corta. Si no me falla la memoria, a mi mamá le faltaban cada mes 14,000 pesos de hace más de 20 años. No sé, digo, yo tenía 12 años, 15 años, yo no sé si 14,000 pesos al final de cada mes de hace 20 años era mucho o poco. Mi interpretación es que era un montón. Y lo más glorioso de todo es que mi mamá tenía 0 deudas. 0. 0 deudas. No usaba tarjeta de crédito, no pedía prestado y mi mamá tenía 0 deudas. No nos estaba yendo bien porque pues a veces comíamos frijol, a veces comíamos un plato con carne y todo, pero estábamos, como dice aquí, todo estaba saliendo bien. Te está yendo mal, pero para que te salgan bien las cosas, este libro no se debe de apartar de aquí y tiene que actuar acá. ¿Bien? Y de nueva cuenta, en el versículo 9, ya para terminar esta sección, dice, escucha lo que te mando. Ahora, va la tercera. Nada más en este pedacito de menos de 10 versículos, primero lo invita, ¿no? Oye, esfuérzate y sé valiente porque vas a tener que repartir la tierra, ¿no? Después le dice, pero para que te pase eso, tienes que esforzarte y ser muy valiente. Y le mete la condición, ¿no? Ya sabes, las letritas chiquitas de todos los contratos. Que nunca se aparte de ti este libro. Y en el 9, Dios le dice, escucha lo que te mando. O sea, ya no es sugerencia, ya no es una insistencia, ahora es un mandato. Esfuérzate y sé valiente. Otra vez, ahora te lo mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor, tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Si Dios hubiese medido tu amén, ¿tú crees que estaría en la medida de la convicción que esto amerita? Y tal vez no lo reflejes, pero mientras lo vivas acá, mientras que esto cobre sentido,
estamos bien. ¿Por qué? Porque en tu vida, en tu corazón, para que te vaya bien, para que las cosas salgan bien, tienes que guardar sus mandamientos, tienes que mantenerte cerca de su palabra, tu oído pegado ahí. Dios, o sea, me está yendo la patada, pero acá estoy, ¿ve? Parabólicas. Oigan, pero ¿por qué nada más cuando nos está yendo de la patada nos acordamos de Dios? Pregunta seria. Sí, cuando el enfermo, sí, cuando esto, sí, cuando aquello, ahí sí levantamos las manos y sáquenme de esta agonía. Y cuando nos está yendo bien, yo, ahí, o sea, no cabe duda de que además de que estás haciendo las cosas bien, el producto de hacer las cosas bien no viene por voluntad propia, no viene por tu intención, no viene por tus ganas. Y aquí está la clave. ¿Sabes por qué viene ese salir bien? Porque actúas de acuerdo con todo lo que está escrito. No hay de otra. Si te está yendo mal y no actúas conforme o de acuerdo con todo lo que está escrito, además de que te está yendo mal, te saldrán mal las cosas, porque esa es la condición para que te salgan bien. Y si te está yendo mal o te está yendo bien y actúas de acuerdo con todo lo que está escrito, las cosas te van a salir bien. ¿Te van a salir bien en qué sentido? No en el que tú creas que es bueno para ti. ¿Por qué las cosas salen bien? Salen bien cuando yo actúo conforme lo que está escrito. Porque estoy obedeciendo la voz de Dios, porque estoy escuchando atentamente, porque estoy pendiente de lo que Él está diciendo y paso a pasito estoy siguiendo su voz, su mandato, su palabra. No es porque yo soy súper ingenioso y pues aquí mis chicharrones truenan y pues yo pues, me va bien porque yo soy un fregón. No, jamás, jamás. Me va bien o me salen bien las cosas porque el paso 1 lo puso Dios, el paso 2 lo puso Dios, el paso 3 me lo dijo Dios y así sucesivamente hablando. Bueno, esta es la introducción. ¿Cómo están por allá? ¿Les parece si abro mi botellita? Bueno, pero como les decía, Josué arrancó con todo, ¿no? O sea, ya ejército preparado, ya con la voluntad de Dios alineada, ya estaban ahí para cruzar el río Jordán, que de hecho los invito a seguir la historia del cruce del río Jordán y les voy a dejar una tarea. A mí personalmente me llamó la atención lo siguiente, al menos 3 veces yo leí que cuando ponen o cruzan con el arca, porque traían el arca del pacto, cruzan el río Jordán, y dice que quienes portaban el arca, sus pies no se mojaron. ¿Por qué tanto énfasis en que cuando abre el río Jordán, segunda vez que Dios en la Biblia parte las aguas en dos? ¿Por qué tanto énfasis en que cuando la cruzan, sus pies estaban secos? Bueno, se los dejo de tarea, ¿vale? A mí me llamó la atención, yo después me meteré a analizar qué hay ahí. Bueno, no todo es miel en hojuelas. Para que nos vaya bien, tenemos que aprender, para que las cosas nos salgan bien, tenemos que haber recorrido una historia, ¿cierto? Y Josué aparece en acción por primera vez en Éxodo 17. Ahorita vamos a leer solo Éxodo 17, el versículo 9, pero realmente todo el contexto de cómo aparece Josué y qué es lo que sucede ahí está entre el versículo 8 al 16. Y aquí Josué aparece en escena, brinca, ¿no? El campeón, nuestro campeón. Entonces Moisés le dijo a Josué, estamos en Éxodo 17, versículo 9. Le dijo Josué, escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano.
Y la historia nos cuenta que el éxito de la batalla no dependió para nada de las habilidades de Josué. No dependió para nada de la obediencia hacia la palabra de Dios transmitida por Moisés. Ni siquiera dependió de Moisés. En esa historia, el ejército israelita gana la batalla porque una condición de la victoria fue que Moisés tenía que mantener los brazos arriba mientras la batalla pues se peleaba. Y si él bajaba los brazos, el ejército de los amalecitas comenzaba a ganar. Si él subía los brazos, el ejército de los israelitas comenzaba a ganar. O sea, ¿qué lógica tiene eso? En la lógica de Dios, totalmente, porque dependemos de Él, no de mi acto de subir o bajar la vara, sino de esforzarme y ser valiente de mantener la vara arriba. Ahora, ahí hay dos personajes grandiosos, ¿no? Moisés y Josué. Si tú agarraras una balanza, aquí ponemos una balanza, y en esa batalla ponemos a Josué y ponemos a Moisés, ¿quién se aventó la chambita? ¿Josué o Moisés? Mi percepción es que Josué, ¿no? La chamba física. Él se aventó, él agarró a los mejores hombres, porque aquí dice, escoge a los, asegúrate de llevarte a los que nada más sacan la espada y ya mataron a 3, por lo menos, ¿no? O la chambita de Moisés, mantener ahí la vara arriba. Para esto Moisés se llevó, imagínate, se llevó a 2 ayudantes para que le echaran la mano con la varita. ¿Quién hizo la chamba? No, pues ni Josué ni Moisés, la hizo Dios, eso queda claro. Pero ya en contexto, humanamente, tú dirás, bueno, qué esfuerzo, está bien, te cansa tener los brazos arriba cualquier cantidad de horas, ¿no? Y de hecho, la historia cuenta que le llevan a Moisés una piedrita para que Papi Moy se siente cómodo y el par de ayudantes que llevaba le levantaran los brazos cuando se cansaba y ahí se lo agarraba, ¿no? Ahora imagínate a Josué echando machete a diestra y siniestra con sus mejores hombres. Sa, sa, sa. Pero, ¿dónde tenía puesta su mirada él? O sea, si tú crees que una guerra, que una batalla, otra vez son enchiladas, por eso les decía al principio, Josué era un maestro de hacer unas enchiladonas de todo tipo. Para nada eran unas enchiladas. Y él se avienta a la batalla porque sabe que el respaldo lo tiene. Y no es un respaldo de fuerza, no es un respaldo de voluntad, no es un respaldo de lo que haga o deje de hacer Moisés, sino es un respaldo provisto por Dios. ¿Okay? Y ahí entra en escena desde Éxodo 17. Mi entender también es que Josué, de chamacón, también sale de Egipto, de chabón. Y si sumamos, pónganle que para esta batalla de los amalecitas haya tenido unos 20, 30, más o menos. Todavía están en el desierto. ¿Cuántos años duraron en el desierto? 40 años. Moisés muere de 120, por ahí. ¿O cuántos años tenía el robusto de Josué cuando ahora sí se avientan a conquistar la tierra prometida? ¿70, 80? ¿Por ahí? Entonces, la edad ahorita en esta enseñanza realmente es lo menos importante, sino todo el tiempo, cada batalla, cada prueba, cada cosa que Josué ve, cada cosa de la que Josué es testigo. Y al cruce del Jordán, yo te aseguro, Josué no la dudó nadita. ¿Por qué? Porque él había sido testigo del poder de Dios. A él no le platicaron nada. De hecho, en varios capítulos, en varias partes de la Biblia, nos enseña que inclusive Josué acompañaba a Moisés. Era de los pocos que se les permitía acompañar a Moisés. Y aquí es donde viene algo bien importante que tiene que ver con este esfuerzo y valentía que Dios le manda a tener. ¿Cómo alguien puede esforzarse y ser valiente? ¿Cómo alguien puede
agarrar de la nada, ok, sí, Señor, me voy a esforzar y ser valiente. O sea, me pongo una mochila, no sé, ¿qué se supone que tengo que recibir para que ahora cumpla tu mandato? Primero fue una invitación, después me insististe y ahora me dices, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, ¿cómo yo agarro esas dos palabras y las meto en mi corazón para que salga algo? Otra vez, vámonos al principio. Haz de acuerdo, compórtate conforme lo que aquí yo te enseño, conforme lo que está escrito en mi palabra. Y seguramente, más de una vez, Josué dudó, más de una vez Josué tenía preguntas, más de una vez Josué, o sea, después de atravesar, de salir de Egipto, atravesar el desierto, vivir 40 años en ese tema, atravesó todo un desierto, atravesó toda una serie de cualquier cuestión de circunstancias. De entrada yo te pregunto, ¿le estaba yendo bien al pueblo de Israel en esos 40 años? ¿Le estaba yendo bien? O sea, en nuestro concepto de que te vaya bien, o sea, ¿le estaba yendo bien? Pues ya eran libres, ¿no? Del oprobio de los egipcios. Punto, ¿no? Punto para que sí les estaban yendo bien. Un año en el desierto. 2 años. 10 años. Y no es todo, 40 años en el desierto. ¿Cuántos de ustedes soportan una noche sin aire acondicionado? Yo no. ¿Cuántos de nosotros soportamos en un día de lavar ropa que no haya agua? Bueno, 2, porque chance y todavía tienes chones, ¿no? Muy pocos, o sea, realmente son cosas que necesitamos para nuestra comodidad humana. Entonces, la pregunta es seria, o sea, ¿le estaba yendo bien al pueblo de Dios en estos 40 años en el desierto? Por supuesto que no. ¿Les faltó algo? Nada. ¿Y cuál fue la diferencia? Que Moisés escuchaba y actuaba de acuerdo con lo que Dios le decía. Y las cosas le salían bien. Les estaba yendo mal, pero las cosas le salían bien. ¿Vale? Muy bien, entonces Josué, otra vez regresando al principio, acuérdense que manda a 2 espías locos, ¿no? Completamente locos, para que vayan y espíen a Jericó, que ya los estaba esperando, ya lo sabían reconocer, ya sabía que venía el ejército de Israel. Más adelantito, Rahab, la prostituta que los recibe, les dicen, hagan paro, yo los escondo, pero pues no mates a mi gente, ¿no? O sea, mis padres, mis hermanos, etcétera, 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 porque ya sabemos que vienen de haber conquistado A, B, C, D, E. O sea, ya Jericó sabía y tenían miedo de lo que venía. Y parte de la gran enseñanza de aquí es cómo estimamos, cómo calificamos, cómo pesamos el hecho de que nos esté yendo bien o mal en nuestra relación con Dios y en nuestro testimonio para con los hombres. Recuérdate que hicimos varias preguntas. ¿Cómo te está yendo? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el COVID? ¿No? ¿Qué te ha revelado Dios en este tiempo? ¿Qué te ha mandado a hacer Dios en este tiempo? Si nosotros como hijos de Dios, como personas que conocen su palabra, personas que nos llamó a seguir al Espíritu Santo, el hombre en el cántaro, personas que Dios nos llamó a labrar y guardar, y ahora que Dios nos llame a ser esforzados y valientes, no para que sí, no para aventarnos a un mundo de locos, no para aventarnos a hacer X o Y. Tú necesitas fortaleza y valentía para actuar conforme la ley, para actuar de acuerdo con el código de Dios. ¿Por qué? En este mundo 2021, donde todo está de cabeza, donde lo bueno es malo, lo malo es bueno
y todo lo pintan de arcoíris y otra serie de colores y tenemos que aceptar todo eso. Eso es actuar conforme, eso es actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Te aseguro que no. Pero la única manera de hacerlo es teniendo la convicción de la palabra, teniendo la fortaleza que solo el Espíritu de Dios nos puede dar a través del Espíritu Santo. Y entonces, si nos vamos a una cuenta muy simple, muy rápida, del brinquito del Jordán para atrás, Dios trabajó en Josué al menos 40 años. Al menos 40 años. Digo, para poner una cuenta rápida ahí sobre la mesa, ¿no? 40 añitos de enseñarle el poder de Dios. 40 años de mostrarle quién era ese Dios en el que él había puesto su confianza. ¿Quién era ese Dios a quien a Moisés se le mostraba? 40 continuos años de no tener hambre. ¿Por qué? Porque caía maná del cielo. De no tener sed. De que el sol no les afectara porque una nube viajaba con ellos de día y de noche un torbellino, ¿no? De fuego. Espectacular haber sido eso, ¿no? Si de por sí un mugre tornadito aquí de esos que se hace ahí con el aire, decimos, ay, no manches el tornado. Imagínate un torbellino de fuego. Así. Alguien vio, ahorita me acordé, hace quizás un mes, pasaban en las noticias un incendio submarino que tuvo la Petrolera Nacional. Es impresionante, o sea, eso es impresionante, cómo burbujea el gas y el fuego, o sea, está ahí en el agua, o sea, ¿cómo te explicas tú que el fuego está ahí? Bueno, hay una explicación científica, pero si eso sorprende, ¿cuánto más de la nada tener un torbellino en la noche acompañándote para que te alumbre tu camino de fuego? Entonces, Josué, para aventarse al río Jordán y hacer todo lo que hizo en Jericó, viene de conocer a Dios. Y no viene de conocer a Dios mientras le estaba yendo bien. Conocía a Dios mientras las cosas salían bien. Y las cosas salen bien cuando actuamos conforme la voluntad de Dios. Cuando nuestro oído, nuestra mente no se quita, no se aparta de su palabra. Ahí es donde las cosas salen bien. Muy diferente. Y Josué, como un guerrero, como un combatiente, cuando salían a la batalla, ¿qué llevaban? O sea, un ejército, un soldado. Para salir a la batalla, ¿cómo van? El soldado. Vestidos con una armadura, ¿cierto? La armadura sirve para que a la primera no te maten, por lo menos. Digo, a conceptos muy básicos, ¿no? Porque en una guerra definitivamente van a haber muertos. Entonces la armadura sirve para que al menos al primer golpe no maten al soldado. Y este esfuerzo, esta valentía, a la hora de aventarse, yo te mando ahora que te esfuerces y seas valiente para que hagas todo lo que yo te digo, para que sigas mi palabra, para que actúes conforme mi voz, para que tú seas ese hijo de quien yo, Dios, me pueda enorgullecer. No porque te vaya bien, sino porque las cosas salgan conforme a mi voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿De acuerdo? Y vámonos a un versículo, una sección de la Biblia que todo mundo conoce, que es Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Y aquí Dios nos enseña, nos muestra de qué nos tenemos que ceñir, de qué nos tenemos que poner, no cuando está la batalla, entre comillas, no cuando nos está yendo mal. Esto es de cajón. El mundo tiene 1001 situaciones que nos ponen a prueba. No quiero decir si nos tientan, no, que nos ponen a prueba. Que
que prueban tu nivel de convicción en Dios, tu nivel de fe en Dios, tu nivel de dependencia de Dios. Todos los santos días estamos así. Ahora, ¿cómo un soldado tiene que ir vestido? Con la armadura. Y la armadura la conocemos. Me voy a ir rapidísimo en esta parte de aquí, porque es algo que sabemos, pero no necesariamente actuamos acorde a lo que Él nos enseña. Y en el versículo 11 dice, revístanse de toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La armadura de Dios es para que puedas hacer frente a tu día a día. Ay, ese versículo ya me lo sé. Sí, ¿y todos los días te pones la armadura? ¿O ya tienes plena convicción de que te va bien porque estás haciendo las cosas bien? ¿Te va bien o te salen las cosas bien? No es lo mismo. Entonces, Dios nos manda a vestirnos con esa armadura para que podamos hacer frente a nuestro día a día, llámese cual sea. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Yo me peleo con alguien, yo discuto con alguien, mi batalla no es entre personas, es sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos los santos días de nuestra vida. ¿Por qué? Acuérdense que vivimos en un mundo que está lleno de pecado, lleno de pecado. Y en este mundo, que aquí nos queda claro, habita el diablo y están las huestes, los ejércitos y todo lo que el diablo puede traer para acabar con la vida. El diablo ha venido a matar, robar y destruir. ¿Ok? Entonces, si no nos ponemos la armadura, al primero, o sea, acércate y no, vámonos. Creo que según mi memoria, espero que no me falle en este momento, el único loco que se aventó sin armadura fue David contra Goliat, ¿cierto? Cuando estaba chabón y pues, no, esto me estorba, tras, pero pues él ya traía la convicción y la fuerza de echarse al gigantón con una piedra que iba dirigida no por su habilidad, sino por Dios. Pero de ahí en fuera no existió otro que se aventara así de aguerrido. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final. O sea, que no te maten a la primera, compadre. O sea, no te vayas a aventar el tirito así nada más porque tú crees que yo ya estoy preparado y oro todos los días y que... no, otra vez, las cosas no salen bien porque tú actúes bien. Las cosas salen bien porque tú actúas conforme lo que Dios te está diciendo que hagas. Y cuando llegue el día malo pueden resistir hasta el final y permanecer firmes, compadre. O sea, yo no sé ustedes si hacen ejercicio, si han caminado bastante o en un día de limpieza en la casa, ¿cómo terminas? O un día de trabajo común y corriente que das cualquier cantidad de vueltas. O sea, llegas a la casa así como que ya terminó el día, bendito Dios, me quito los zapatos y viene la famosa ropa de indigente, ¿no? Nuestros peores trapos de la casa son los más cómodos y ese nos ponemos. Y la armadura de Dios, a través de las batallas que Dios pelea, es para que cuando nos esté yendo mal, terminemos, o sea, lleguemos al final y estemos firmes. 14. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. El cinturón de la verdad es Jesús. Jesús nos enseña en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para que estemos firmes, Jesús alrededor de mí, revestidos con la coraza de justicia. La justicia representa a Dios y esa es la cobertura completa que tenemos nosotros. Y con los pies calzados con la disposición de predicar. Disposición. Pregunta,
y que tiene que ver con la tercera pregunta que les hice al principio. ¿Qué Dios te ha mostrado en este tiempo? O sea, ¿cómo Dios o cómo tu disposición te has dejado ser útil para alcanzar a otras personas? Y ahorita vamos para allá. Pero esa pregunta ahí, manténgala. Entonces, los pies nos los tenemos que poner, o los zapatos, con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe. El escudo de la fe es creer en lo que Dios nos tiene preparado, creer en lo que Dios nos ha hablado, creer y hacer, porque la fe sin acción es muerta, pero es creer. Y otra vez al principio, vámonos otra vez al principio, a conectar todo esto. Esfuérzate y sé valiente para que actúes conforme a mi ley y te salgan bien las cosas. ¿Okay? Entonces la fe es creer que aunque vengan situaciones, que aunque vengan pensamientos, que aunque vengan dardos, que aunque vengan situaciones, la fe nos mantenga protegidos con ese escudo. Cúbranse con el casco de la salvación. ¿Quién nos dio la salvación? Jesús. Y la salvación en sí misma, más allá de la vida de Jesús, es la sangre, ¿cierto? Entonces, cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la parte de la lucha, ya vimos que la defensa es la fe, la armadura son varias imágenes de Dios o representaciones de Dios, el Espíritu Santo y Jesús, pero finalmente las batallas se pelean, o la parte ofensiva es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el hacer, el comportarnos, el actuar de acuerdo con lo que ellas nos dicen. Pon esto en tu mente. Si tú dices ser un hijo, siervo, persona convencida de Dios, y donde pones tus pies, eres el testimonio, otra vez la canción, y tu testimonio no concuerda con lo que dices ser, entonces, aunque te esté yendo bien, las cosas no van a salir bien. Y aquí es bien importante la batalla, el día a día, la lucha, el esgrimar, órale, vámonos para adelante, ¿no? La única manera de avanzar es picoteando al enemigo, ¿no? Vámonos, órale, órale. Si no, pues va para atrás, ¿no? Pues la única manera de ir hacia adelante es utilizando la palabra, todo el tiempo, la palabra en mis acciones, la palabra conforme, la palabra de acuerdo con, ese tiene que ser mi día a día. Y termina de una manera maravillosa esta sección que dice, oren en todo tiempo, con toda oración de súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos somos nosotros. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, pareciera trillado, ¿no? Pareciera una enseñanza que es básica en el día a día de un creyente de Dios. Ah, pues sí, la armadura de Dios. Bueno, sí, la armadura de Dios tiene todo un significado tremendo. Cada parte es importante. Y otra vez la conecto al principio con lo que Dios nos muestra. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Hay otra forma? No hay otra forma. Y para ir cerrando este mensaje y regresando a la pregunta del inicio, ¿cómo Dios me utilizó o me ha estado utilizando en estos tiempos difíciles? Oye, es que a mí tampoco me está yendo bien. Acabo de perder un familiar, perdí mi trabajo, no me salen las cosas bien. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Josué se preparó 40 años, dijimos que en la cuenta rápida, Josué se preparó 40 años y no fueron enchiladas, fueron 40 años
de atravesar un desierto donde no les iba bien, pero las cosas les salían bien por actuar, por seguir la palabra de Dios. Les salieron las cosas bien. Ahí al final, ustedes conocen la historia, Moisés, Dios ya no le permitió ver la tierra prometida por una desobediencia, no por esto perdió la entrada al cielo, un gran guerrero que fue Moisés. Hay mucha historia detrás de Moisés después de su partida con el Señor. Pero por su desobediencia, donde Dios le dice, háblale a la piedra para que salga agua, a él no le bastó y le dio 2 golpecitos. Entonces, el tema es prestar atención, escuchar, estar atentos para que podamos hacer. Y ese desierto, esos 40 años, ¿qué está pasando en tu vida? Lo que gustes, lo que mandes. La conclusión a la que Dios quiere llegar acá, todo sucede para que se cumpla su propósito. Acuérdense, el domingo pasado, justamente parte de la prédica, del mensaje fue seguir el propósito para el cual Dios nos había diseñado. Somos un diseño de Dios. Tenemos una historia ya escrita. ¿De acuerdo? Ya está puesta ahí. Solo falta el actor, que eres tú, que decidas actuar con el guión que te mandaron, de acuerdo con la palabra de Dios. Y sin entrar al detalle de los versículos, ¿por qué Josué tuvo la convicción? O sea, esfuérzate y sé valiente. A ver, díselo a alguien que está en el hospital. Díselo a alguien que acaba de perder un familiar. O sea, si no conoce de Dios, ¿de dónde se esfuerza? ¿De dónde es valiente? O sea, ¿qué tengo yo? A ver, ¿qué saco, no? O sea, una mochila o qué tengo alrededor mío que yo puedo usar para ser esforzado, para agarrar fuerza, pues, y agarrar coraje y decir, órale, vámonos, venga. Él sabía que el camino era incierto hacia adelante. Incierto en el sentido de que, ¿qué va a pasar? O sea, ¿con qué me voy a topar? Él no lo sabía, Josué. Sabía que esa batalla la tenía que librar porque Dios así lo había predispuesto, prometido y llamado. Y ya sabía, la tenía entre comillas fácil porque ya sabía que le iba a ganar. Pero para llegar a este punto del Jordán, de cruzar el río, Josué atravesó de todo. Y Josué conocía a Dios de todas las maneras. En Éxodo 3, cuando recién Dios le había mandado a Moisés a librar su pueblo. O sea, imagínate la escena. De entrada te dan un chambonón, liberar al pueblo de Egipto, ¿no? El opresor, contra una nación que en aquel entonces era la nación poderosa. Y tener que batallar con eso, pero convencer a un pueblo que se la vivía cómodo, que estaba pues ahí tranqui, ¿no? Pues aquí sí me carga el payaso, ¿no? Pero pues comida no me falta y agua no me falta, pero pues sí, al lomo, vénganse las piedras. Moisés le dijo a Dios, Éxodo capítulo 3, versículo 13. Pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres, para esto hay varios siglos de historia atrás, ya lo conocen, Abraham, la creación, José, shalala, Éxodo, ¿no? El Dios de sus padres,
¿qué voy a responderles si me preguntan, bueno, ¿y cuál es ese Dios, compa? O sea, hemos vivido en cualquier cantidad de tierra, desde Adán hasta este momento. ¿Cuál de todos los dioses que nos hemos atravesado en el camino? Todo eso está escrito en la Biblia, ¿eh? Y Dios le responde a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No dependo de tu opinión, de tu permiso, de tu garantía, de tus ganas. Mi fuerza y mi voluntad no dependen si tú estás o no de acuerdo en lo que voy a hacer, porque yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy Yahvé. Que en realidad no es Yahvé, no se pronuncia, es YHWH. Pensamos que se dice Yahvé, Yahweh o Yahvé. Me ha enviado a ustedes. ¿Estás atravesando un desierto en tu vida? Qué bueno, dale gloria a Dios. No porque te esté yendo mal, sino porque mientras permanezcas en la voluntad de Dios, actuando conforme su palabra, te saldrán bien las cosas. Y si te está yendo mal, pero te está saliendo bien las cosas, es para que cumplas el propósito de Dios acá, en el Jordán. Antes de que te avientes al precipicio, a una batalla que te preparaste 40 años en el desierto, dependiendo, conociendo a Dios, viendo sus milagros, viendo que Él libraba las batallas, viendo que aún a pesar de no tener tierra, de no tener casa, los israelitas salieron de Egipto, llegaron al Jordán, ábrete Jordán, pasaron en seco sus pies, de verdad, ya después búsquenlo. Vámonos, papá, a lo que te truje. 7 vueltas, 7 días alrededor de Jericó, el último día 7 vueltas, grito de guerra y ya saben todo lo que viene. ¿Se escucha fácil, ah? Sí, 7 vueltas, digo 7 días con vueltas, pero pasé 40 años en preparación, sudor y lágrimas. No me la pasé, no me estaba yendo bien, Aquí salgo de Egipto. Doy mi primer paso y me persigue el faraón. Doy mi segundo paso y así sucesivamente. Pero las cosas estaban saliendo bien. Y para que tú puedas ser utilizado, se necesitan 2 cosas. La primera, que quieras. Y la segunda, lo que le dio fuerza y valentía a Josué de pasar de aquí a acá. Experiencia, testimonio, ser testigo, conocer a Dios. Y Dios en la Biblia se manifiesta de varios nombres. Yo aquí saqué 6 que en mí tienen sentido, que yo los he visto personalmente. Yahvé Rafa, Éxodo 15:26, y esto es: el Señor es tu sanador. Yahweh Shalom, el Señor es paz. Y no es paz de que no pase nada, no es paz de que te puedas sentar y relajar. Es esa paz, Filipenses 4:6-7, que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que mientras te está yendo mal, te están saliendo bien las cosas. Tus pies, donde se ponen, hay autoridad divina. Y te voy a platicar de esa paz.
muchas maneras. La paz que trajo a mi familia una vez que papá dejó de estar. La paz que trajo a mi familia cuando, a pesar de los pronósticos de Naomi, vamos para acá, nos van a salir bien las cosas. Y yo agarré al doctor, un neonatólogo volado de su cabeza, muy sabio en medicina. Y después de que Susi me decía, es que nos dice las cosas muy secas, muy firmes, muy sin esperanza. Bueno, normalmente el médico tiene que así, ¿no? Doc. Y yo agarré al doctor, él era creyente, es creyente, Gilberto Escobar, te mando saludos. Lo llevé al área de terapia intensiva, y aquí estaba Naomi. Yo le dije, en la autoridad de Dios, no porque se me haya ocurrido, yo creo que estaba en el peor momento de mi vida, pero le dije, última vez que vuelves a decir eso, no porque no vaya a ser cierto, sino porque la última palabra la tiene Dios. Y todos los días, aunque nos estaba yendo mal, estaban saliendo bien las cosas. Yahvé Rohi, el Señor es mi pastor. El Señor es el que guía mis pasos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto está sorprendente. Yahvé Sabaoth, es el que más me gusta a mí personalmente. El Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, no porque pueda, porque le place, porque es su voluntad. Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. Y el estandarte, si tú crees que es para que a ti te vean, me ven. Una bandera de una nación, un estandarte en un campo de guerra, es para decir, conquistado, esto es mío. Y si Yahvé Nisi en ti, es porque te clavaste el estandarte en su corazón y le perteneces. Y Yahvé Jireh, el Señor provee. Génesis 22, 13, 14. La historia de Abraham, donde no tenía un cordero y Dios lo había mandado ofrecer un sacrificio, y la ofrenda era su hijo. Ponte en ese escenario, que te llame Jesús, que te llame Dios y ofréceme algo, y que ese algo sea lo más preciado para ti. Pero Dios proveerá esa ofrenda. Dios proveerá, porque a Él le place ser alabado de la forma en que a Él le plazca. Pero Él quiere ver que tú tienes la convicción suficiente para deshacerte de esto, para saber que antes de cualquier cosa está Dios, y que tienes lo suficiente para decir, va, lo ponemos en el altar. El Señor es tu sanador, el Señor es paz, el Señor es mi pastor, el Señor de los ejércitos todopoderoso. El Señor es mi estandarte y el Señor provee. Y aunque no te vaya bien, y aunque te vaya bien, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Jesús, el actuar conforme a su palabra, es lo que va a hacer que te salgan bien las cosas, que te salgan bien el camino que viene. De ti depende. De ti depende. De ti depende aprender, conocer
entender a Dios en sus múltiples formas en las que Él actúa. De ti depende que abras tu corazón y le digas, me esté yendo bien o me esté yendo mal. Yo quiero que las cosas me salgan bien. Y eso no depende si estoy bien o si estoy mal. Depende de todo lo que tú has hecho en mi vida, de cómo te has manifestado, de que yo sepa quién eres en mí y quién eres como Dios. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia. Y adora con nosotros. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Cristo, nombre sin igual. Tú eres digno de alabar. Digno de alabar, Dile, iglesia. digno de alabar. Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Dale un fuerte aplauso. Él es digno. Él es santo. Él es Dios. Él es Rey. Él es nuestro Señor. Y amada iglesia, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Suena fácil, pero para esforzarte y ser valiente, necesitas herramientas, necesitas respaldo. Y esa es Yahvé en todas sus formas. Amén. Bendiciones, iglesia. Que Dios los bendiga. Hola amigos, ¿qué tal? Soy la pastora Angélica González de la Iglesia Dos Ríos. Les invitamos que se suscriban por nuestro canal de YouTube y que cada domingo no se pierdan el poderoso mensaje que nos da nuestro Padre. Les esperamos. Bienvenidos. Gracias.